El 24 de febrero de 2000, en la unidad de Huntsville, en Texas, I.U. Betty Lou Beets se convirtió en un símbolo de crueldad y secretos familiares. Más que una simple asesina, fue una mujer cuya vida estuvo marcada por tragedias y decisiones fatales. Desde matrimonios violentos y cuerpos enterrados secretamente en su propio patio trasero, hasta sus últimos momentos enfrentando la inyección letal, el caso de Beets cautivó a Estados Unidos. Sigue siendo una historia inquietante, que difumina las líneas entre víctima y perpetradora, planteando la pregunta: ¿acaso los profundos traumas del pasado moldearon su camino criminal horrendo? En esta exploración nos adentraremos en las capas de secretos detrás de la compleja vida de Beets, desde su supuesta última comida hasta el escalofriante silencio de sus palabras finales antes de su ejecución. El caso de Betty Lou Beets gira principalmente en torno a su vida y las trágicas muertes de sus esposos, Jimmy Don Beets y Doyle Wayne Barker. Estos hombres no eran solo nombres en los registros policiales. Sus destinos estuvieron fatalmente entrelazados con Betty Lou. Jimmy Don Beets, el quinto esposo de Betty Lou, desapareció el 6 de agosto de 1983. Era un hombre común con un trabajo estable, aparentemente deseoso de una vida tranquila. Sin embargo, Jimmy Don fue disparado 2 veces, y su cuerpo fue cuidadosamente escondido en un pozo de los deseos rellenado en el patio delantero de su casa, en el condado de Henderson. Su muerte fue inicialmente disfrazada como una misteriosa desaparición en un lago, causando gran preocupación y desperdiciando valiosos recursos de búsqueda. Antes de la desaparición de Jimmy Don Doyle Wayne Barker, el cuarto esposo de Betty Lou, tuvo un final igualmente trágico. El cuerpo de Barker fue encontrado enterrado en el garaje de la misma casa. Tanto Jimmy Don como Doyle Wayne fueron asesinados con la misma arma, una pistola calibre .38. Esta escalofriante coincidencia no solo incriminó a Beets, sino que también reveló un patrón perturbador en su comportamiento. Eran hombres que habían amado y confiado en Betty Lou, solo para ser brutalmente asesinados y desaparecer misteriosamente con sus restos encontrados en la misma propiedad que alguna vez llamaron hogar. Su pérdida dejó un dolor duradero para sus familias y amigos, quienes soportaron años de dudas y una espera angustiosa. Betty Lou Dunevant nació el 12 de marzo de 1937 en Roxboro, Carolina del Norte. Su vida parecía estar predestinada a la desgracia y el tumulto desde muy joven. Betty Lou sufrió sordera debido al sarampión en la infancia, una discapacidad que afectó profundamente su capacidad para comunicarse y percibir el mundo. Más trágicamente, Beets afirmó más tarde que había sido abusada sexualmente por su propio padre, una cicatriz psicológica que pudo haber contribuido a moldear su personalidad y sus posteriores tendencias violentas. Durante la infancia de Betty Lou, su familia se mudó de Carolina del Norte a Hampton, Virginia, donde su padre trabajaba como mecánico en el Centro de Investigación de Langley. Sin embargo, esta estabilidad fue efímera. Cuando Betty Lou tenía solo 12 años, su madre fue internada, dejando a la joven con la responsabilidad de cuidar a su hermana y hermano menores. Esta enorme presión la obligó a madurar prematuramente y enfrentar desafíos que muchos adultos habrían encontrado difíciles. Betty Lou se casó con su primer esposo, Robert Franklin Branson, a la tierna edad de 15 años. Según sus defensores, la mayoría de sus matrimonios posteriores involucraron abuso y acoso sexual, una justificación que Beets solo presentó después de su sentencia de muerte. Tenía antecedentes penales previos, incluida la indecencia pública, antes de su arresto por asesinato. Notablemente, había disparado previamente a su exesposo Bill Lane en el estómago. Beets se casó 6 veces, 2 de ellas con el mismo hombre, Bill York Lane. En 1970 disparó a Lane 2 veces en la espalda, pero fue absuelta después de que él admitiera haberla amenazado de muerte previamente. La pareja se volvió a casar solo para divorciarse un mes después. Continuando con su patrón violento, en 1978, intentó atropellar a su tercer esposo, Ronnie C. Threlkeld, con su automóvil. Tanto Bill Lane como Ronnie Threlkeld
sobrevivieron y más tarde proporcionaron testimonios cruciales en su juicio por asesinato. ¿Acaso estas experiencias dolorosas y violentas corroyeron profundamente la mente de Betty Lou Bitts, transformándola de víctima en una perpetradora atroz? Esta pregunta sigue atormentando a quienes se adentran en su historia. El 6 de agosto de 1983, Betty Lou Bitts organizó meticulosamente una desaparición, informando que su quinto esposo, Jimmy Don Bitts, había desaparecido de su hogar cerca del lago Cedar Creek, en el condado de Henderson, Texas. Sin embargo, la escalofriante verdad detrás de esta desaparición fue expuesta más tarde por su hijo Robert Branson. Robert testificó que su madre había expresado explícitamente su intención de matar a Jimmy Don y le ordenó que abandonara la casa antes del crimen. Cuando Robert regresó solo 2 horas después, encontró a Jimmy Don muerto por 2 disparos. Con la ayuda de su hijo Betty Lou, ocultó cuidadosamente el cuerpo de su esposo bajo tierra, en un pozo de los deseos rellenado en el patio delantero, antes de contactar tranquilamente a la policía para informar de su desaparición. Para reforzar su historia fabricada según el testimonio de Robert Branson, Betty Lou incluso colocó algunos medicamentos para el corazón de Jimmy Don en su bote de pesca al día siguiente. Después, Robert y Betty Lou abandonaron el bote para que flotara en el lago. El bote fue encontrado el 12 de agosto de 1983, varado cerca de la marina de Redwood Beach. Inicialmente las autoridades creyeron que Jimmy Don había caído accidentalmente al agua y se había ahogado, dedicando 3 semanas implacables a buscar su cuerpo en el lago, desperdiciando tiempo y recursos valiosos en un caso meticulosamente orquestado. El elaborado engaño de Betty Lou Bitts se desmoronó por completo en 1985. El sheriff del condado de Henderson recibió un dato crucial que proporcionó evidencia suficiente para obtener una orden de registro para su residencia. Este registro reveló una verdad horrenda que nadie anticipó. No solo se encontraron los restos de Jimmy Don Bitts en el Pozo de los Deseos, sino que también se hallaron los restos de Doyle Wayne Barker, su cuarto esposo, enterrados en otro garaje en la propiedad. Ambos habían sido asesinados con una pistola calibre .38. Aunque Betty Lou nunca fue juzgada por el asesinato de Barker, el descubrimiento de ambos cuerpos confirmó inequívocamente que era una asesina en serie con un modus operandi cruel y de sangre fría, que impulsó a Betty Lou Bitts no solo a asesinar a sus esposos, sino también a tener la audacia de enterrar sus cuerpos en su propia propiedad, viviendo junto a un secreto tan espeluznante durante años. Tras la desaparición escenificada de Jimmy Don Bitts, la policía del condado de Henderson invirtió un esfuerzo considerable en su investigación, centrándose inicialmente en la teoría de que se había ahogado en el lago Cedar Creek. Sin embargo, todas las hipótesis iniciales se desmoronaron en 1985, cuando un dato anónimo pero convincente llegó al sheriff del condado de Henderson. Esta información proporcionó detalles específicos que fueron suficientes para que las autoridades creyeran que no se trataba de un accidente. Basándose en esa información crítica, se emitió una orden de registro para la casa de Betty Lou Bitts. La búsqueda estuvo lejos de ser rutinaria. Se convirtió en una escalofriante búsqueda de la verdad. Las fuerzas del orden excavaron y registraron meticulosamente toda la propiedad. En el patio delantero, bajo un pozo de los deseos rellenado, desenterraron los restos de Jimmy Don Bitts. Este descubrimiento conmocionó profundamente a los investigadores, pero el horror no terminó ahí. Durante una búsqueda ampliada se hizo otro descubrimiento sombrío. Los restos de Doyle Wayne Barker, el cuarto esposo de Betty Lou, fueron encontrados enterrados en otro garaje en la propiedad. El hallazgo de 2 cuerpos en la misma propiedad, junto con la evidencia de una pistola calibre .38, utilizada en ambas víctimas, proporcionó pruebas irrefutables contra Betty Lou Bitts. La investigación mostró la perseverancia de la policía y la efectividad de rastrear incluso las pistas más pequeñas. Betty Lou Bitts fue arrestada y sus acciones desde escenificar la desaparición hasta enter simulate la desaparición, hasta enterrar los cuerpos, revelaron una frialdad calculada. El momento en que los cuerpos fueron exhumados
no fue solo evidencia física crucial. Expuso la verdadera naturaleza de una asesina que había vivido con sus crímenes durante muchos años. Pero ¿acaso Betty Lubitz alguna vez creyó que podría evadir la justicia para siempre? ¿O había aceptado su destino en el momento en que cometió los actos? El juicio de Betty Lubitz por asesinato, motivado por su intención de obtener beneficios de seguros y pensiones de Jimmy Dombitz, comenzó el 11 de julio de 1985 en el Tribunal del Distrito 173 del Condado de Henderson, Texas. Este juicio atrajo la atención nacional debido a la naturaleza espeluznante y compleja del caso. Betty Lubitz se declaró no culpable e incluso hizo una afirmación impactante, asegurando que sus 2 hijos habían cometido los asesinatos. Sin embargo, este argumento no pudo sostenerse frente a la evidencia convincente y el testimonio persuasivo presentado por la Fiscalía. El fiscal detalló minuciosamente cómo Bitts había asesinado a su esposo y ocultado su cuerpo, destacando su motivo de obtener beneficios financieros sustanciales de seguros y pensiones. También presentaron evidencia de la historia violenta previa de Bitts y sus intentos de asesinar a otros ex-esposos. Mientras tanto, la defensa intentó mitigar sus acciones citando las circunstancias personales de Bitts, incluyendo su sordera abuso infantil y antecedentes de matrimonios violentos como factores atenuantes. Desafortunadamente, la evidencia del abuso pasado de Bitts no fue presentada de manera completa y efectiva ante el tribunal. El 11 de octubre de 1985, tras un juicio tenso, Betty Lubitz fue declarada culpable. 3 días después, durante una fase de sentencia separada, fue condenada a muerte por inyección letal. Bitts se convirtió en la reclusa número 810 del corredor de la muerte del Departamento de Justicia Criminal de Texas, y fue trasladada a la unidad Mountain View, ahora Unidad Patrick O'Daniel, el 14 de octubre de 1985, comenzando oficialmente su largo y arduo proceso de apelaciones. Una apelación automática al Tribunal de Apelaciones Penales de Texas inicialmente anuló la condena, argumentando que los beneficios de seguros y pensiones no constituían remuneración, según lo definido por el Estatuto para Asesinato por Encargo. Sin embargo, tras una solicitud de nueva audiencia por parte del Estado el 21 de septiembre de 1988, el tribunal dictaminó que la condena y el juicio serían restablecidos. Los siguientes 10 años estuvieron marcados por una serie implacable de apelaciones desde la Corte Suprema de E.U., que denegó el certiorari el 26 de junio de 1989, hasta varios tribunales federales. Cada vez que se denegaba una apelación, se fijaba una fecha de ejecución solo para ser pospuesta por una nueva apelación. ¿Fue esta sentencia lo suficientemente contundente como para brindar verdadera justicia y consuelo a las familias afligidas de Jimmy Dombitz y Doyle Wayne Barker, después de casi 15 años en el corredor de la muerte soportando una serie de apelaciones y continuos aplazamientos de sus fechas de ejecución? El recorrido legal de Betty Lubitz finalmente llegó a su fin. El 24 de febrero de 2000, en la unidad Mountain View, en Texas, Betty Lubitz, a la edad de 62 años, enfrentó su castigo, la muerte por inyección letal. Aunque los detalles específicos de su última comida no fueron ampliamente publicitados, algunas fuentes no oficiales indican que eligió verduras de nabo pastel de libra y un vaso de jugo de naranja. En sus últimos momentos, Betty Lubitz se negó a hacer una declaración final, un acto que reflejó una frialdad escalofriante y quizás la desensibilización emocional tras años de enfrentar su propia muerte. Fue administrada la inyección letal y declarada fallecida a las 6:18 p.m. Su muerte marcó el fin de uno de los casos de asesinato más espeluznantes e intrincados en la historia de la justicia penal de Texas. La presencia de testigos, incluidos familiares de las víctimas, fue testigo del momento en que se llevó a cabo la justicia. Para ellos representó un momento de cierre, aunque el dolor de su pérdida indudablemente persistió. La muerte de Betty Lubitz no fue simplemente el fin de la vida de una asesina. Sirvió como un recordatorio profundo de las consecuencias de la violencia y la imperiosa necesidad de justicia.
¿Acaso esta muerte trajo consuelo completo a las familias de Jimmy Don Beats y Doyle Wayne Barker? ¿O su dolor persistirá indefinidamente?